Buenos días para todos o buenas tardes. Mucho gusto, mi nombre es Diego Burgos. Vamos a hablar del tema número 4 del libro 1 del Plan Nacional de Formación de la Renovación Carismática Católica de Colombia, Iniciación y Discipulado. Eh, bueno, comencemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, pido por favor tu auxilio para que seas tú iluminando lo que voy a decir, lo que los hermanos escuchan, para que seas tú abriendo la mente. Llamamos también a la Santísima Virgen María, a todos los santos y santas, para que nos acompañen en esta pequeña formación. Bueno, comencemos con un poco de iluminación bíblica. En Lucas 12, del 49 al 50. He venido a arrojar un fuego sobre la tierra y cuánto desearía que ya estuviera encendido. Con un bautismo tengo que ser bautizado y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, miremos ahora un poco de iluminación doctrinal. Miremos qué nos dice pues el magisterio de la Iglesia. En efecto, la renovación en el Espíritu será auténtica y tendrá una verdadera fecundidad en la Iglesia, no tanto en la medida en que suscite carismas extraordinarios, cuanto sí conduce al mayor número posible de fieles en su vida cotidiana a un esfuerzo humilde, paciente y perseverante para conocer siempre mejor el misterio de Cristo y dar testimonio de él. CT 72. Bueno, resulta que si nos ponemos a ver los orígenes de la renovación, pues para muchos sabemos que la renovación se inició en 1967, donde había pues un grupo de profesores y estudiantes, si mal no estoy, ellos eran de los cursillos bíblicos y empezaron pues mucho a estudiar la carta a los corintios y pues les inquietaba pues el tema de que en la iglesia no se veían pues todo lo que se habla ya de estas manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces ellos empezaron a orar y en un retiro en Duquesne fue donde tuvieron pues como una experiencia fuerte del Espíritu Santo, como un nuevo Pentecostés. Si mal no estoy, fue en un momento eucarístico donde estaba la Eucaristía expuesta. Si bien es bueno pues tenerlo en cuenta, como para que conozcamos un poquito de la historia, hubo ahí acompañamiento de una pastora pentecostal, pero el Señor le dijo a ella que no iba a ser a través de ella, sino que pues como para que ella no se llevara la gloria. Entonces vemos pues que fue el mismo Espíritu Santo el fundador de la renovación. Entonces vemos por ejemplo que la renovación se ha expandido mucho, o sea, a pasar de, si mal no estoy, eran 19 jóvenes, hoy en día ha llegado a tener más de 300 millones de personas pues en muy poco tiempo en todo el mundo. Entonces, actualmente nos debemos tener pues como puesta la mirada en qué es lo que quiere el Señor para la renovación, porque hay veces podemos ver con nostalgia pues las cosas que sucedieron en el pasado, pero pues debemos tener la mirada siempre en el futuro. Bueno, entre los frutos de la renovación pues es importante señalar, o sea, un redescubrimiento de una relación personal con Jesús, Señor y Salvador, y con su Espíritu. El poder del Espíritu Santo, ¿qué hace en nosotros? Pues nos da una conversión profunda, transforma la vida, se manifiesta en la voluntad del servicio y de testimonio. Entonces debemos mirar hasta qué punto nuestra vida ha cambiado y si servimos y si damos testimonio.
Esa es como una característica de una presencia del Espíritu Santo en nosotros. Bueno, a pesar pues de que es una relación personal con Jesús, que es o sea, que es mi relación con la persona de Jesús, con la persona del Espíritu Santo, y obvio pues que también con la del Padre, pero especialmente en la renovación tenemos ese sentido pues muy del Espíritu Santo. Entonces también eso nos debe llevar a una comprensión nueva pues como del misterio de la Iglesia, y nos debe pues adherir mucho a su estructura sacramental y a su magisterio. Si bien sabemos que la renovación hace un énfasis muy fuerte en la palabra de Dios, no debemos desconocer pues nuestra adhesión también al magisterio de la Iglesia, a la tradición, a la estructura sacramental. O sea, un buen carismático debe ser una persona eucarística, debe ser una persona de confesión frecuente, debe ser una persona que está atento a todo lo que nos dice la Iglesia, porque la renovación precisamente suscita ese amor por la Iglesia, que nos hace pues, que hace pues que en ella se renueve pues la gloria del Padre, el señorío del Hijo, el poder del Espíritu Santo. Miremos cómo los apóstoles, cuando ellos ya habían estado con Jesús, después Jesús de que murió se les apareció, estuvo con ellos, pero les dijo permanezcan en Jerusalén. O sea, es ese permanecer en santidad. Y mire, cuando ese Pentecostés, ¿junto a quién estaban? Junto a la Santísima Virgen María, que ella ya conocía el Espíritu Santo, porque ella fue fecundada por el Espíritu Santo. Infortunadamente, a veces en la renovación caemos en de pronto no es tener a la Santísima Virgen María muy presente, pero un buen carismático debe ser una persona mariana. Por eso pues no debemos despreciar oraciones como el Santo Rosario, sino que antes un buen carismático debería de hacer el rosario también todos los días. O sea, lógico, primero está Jesús, o sea, primero está Dios, pero no debemos dejar a un lado a la Santísima Virgen María. Miremos cómo después de Pentecostés Pedro sale y dice en la palabra que con una predicación se convirtieron 3.000. Entonces eso se da por esa fuerza del Espíritu Santo, porque nosotros por medio de nuestra razón no llegamos. O sea, es el Espíritu Santo el que nos da esa fuerza para hablar, para testimoniar. Mire que a muchos les traspasaba el corazón y que a uno le digan, es que ustedes fueron los que lo mataron, es que ustedes fueron los que lo crucificaron. Eso mismo nos dice hoy la palabra a nosotros. Tengamos en cuenta que la renovación carismática no es un movimiento eclesial, o sea, como lo puede ser Emaús, como lo puede ser los focolares, los lazos de amor mariana, sino más una corriente de gracia que suscitó el Espíritu Santo en la Iglesia Católica a partir de 1967, y para ella actualizar en toda la Iglesia el acontecimiento del Pentecostés. La efusión del Espíritu Santo es el momento cumbre de esta experiencia que renueva y actualiza la obra del Espíritu Santo, residió en los sacramentos de iniciación cristiana. ¿Dónde recibimos el Espíritu Santo? No es en el bautismo, es donde recibimos el Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que hace esta acción? Actualiza esa fuerza del Espíritu Santo en nosotros. Es como si lo tuviéramos amarrado, y Él como que nos desata para que esa acción del Espíritu Santo nos mueva mucho más. Entonces, el principal efecto del Espíritu Santo es la transformación total, que eso nos lleva ¿a qué? A una conversión continua, a permanente pues en alabanza, en adoración, y convirtiendo a Cristo como el Señor de nuestra propia vida, abiertos eso sí a las mociones del Espíritu Santo y a la palabra de Dios, en un amor pues fraterno, en amor pues a nuestros hermanos de comunidad, en amor a la Iglesia, en amor a los más pobres. O sea, una persona llena del Espíritu Santo debe reflejar ese amor de Dios,
No es concebible pues para un cristiano lleno del Espíritu Santo que sea una persona pues que no refleje ese amor de Dios. ¿Cómo lo reflejamos? En nuestras obras, en el trato a los demás. Así debemos reflejar pues el amor a Dios y el amor a los hermanos. El amor a Dios en un cumplimiento de sus mandatos, porque dice la palabra, el que me ama cumple mis mandamientos. Mire lo que nos dice Joseph Ratzinger, que es el mismo Papa Benedicto XVI, pues antes de ser Papa, dice cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, él nos dice lo siguiente: en el amor de un mundo impregnado de un escepticismo racionalista, ha brotado una nueva experiencia del Espíritu Santo. Esta experiencia ha tomado desde entonces la amplitud de un movimiento de renovación a escala mundial, lo que en el Nuevo Testamento dice con respecto a los carismas que aparecieron como signos visibles de la venida del Espíritu, no es ya solamente historia antigua, sino que se hace plena actualidad. El documento de Malinas 4. Bueno, miremos pues que en la iglesia siempre ha habido la acción del Espíritu Santo, sino que de pronto hubo un tiempo donde pues no estuvo muy presente, y es una de las misiones de las renovaciones, es que avivar la iglesia en cuanto a los dones, en cuanto a los carismas, que se repitan pues todas esos prodigios que experimentó la iglesia naciente. Entonces, teniendo en cuenta pues que la renovación carismática es una corriente espiritual y es un acontecimiento de gracia suscitado por el mismo Espíritu Santo, surge pues dentro de la iglesia y renueva la gracia de los sacramentos y la iniciación cristiana. Entonces actualiza las experiencias y gracias de Pentecostés y tiende a transformar la vida cristiana. Dentro de la renovación carismática podemos ver los grupos de oración que se articulan pues entre sí a nivel diocesano, a nivel de distintas zonas y a nivel nacional. La renovación pues tiene una estructura que es el Consejo Nacional, que lo nombra la Asamblea Nacional de Asesores y Coordinadores, y entre ellos siempre está pues al servicio de la unidad, la comunión y de la vida, según el espíritu de la renovación carismática. Bueno, ¿qué aporta la renovación carismática hoy a la vida y misión de la iglesia? Bueno, la renovación pues quiere vivir un nuevo Pentecostés, siempre bajo la guía y acción del Espíritu Santo, que nos debe abrir a una inteligencia nueva hacia la Sagrada Escritura y a un renovador amor a los sacramentos, especialmente a la Eucaristía, en un ambiente de hermandad con vistas a la evangelización bajo el sometimiento del señorío de Jesús, y tengamos muy en cuenta esto, en unidad con toda la iglesia. Por ejemplo, San Juan Pablo II nos afirmaba en la exhortación apostólica Catequesi Tradeande numeral 72 lo siguiente: en efecto, la renovación en el espíritu será auténtica y tendrá una verdadera fecundidad en la iglesia, no tanto en la medida en que suscite carismas extraordinarios, cuanto sí conduce al mayor número posible de fieles en su vida cotidiana, a un esfuerzo humilde, paciente y perseverante para conocer siempre mejor el misterio de Cristo y dar testimonio de él. Bueno, la RCC está inmersa en la vida y la misión de la iglesia. Es decir, la evangelización directa tiene por finalidad dar a conocer a Cristo y a su evangelio y llevarlo a la vida. Eso responde al mandato del mismo Jesucristo en Mateo 16, 15 a 18, que nos dice: id por el mundo entero, proclamad la buena nueva a toda la creación. Es la continuación pues de la promesa de Jesús a sus discípulos y hoy a nosotros. Recibiréis una fuerza, la del Espíritu Santo, que descenderá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. Miramos que los papas San Juan Pablo II y Benedicto XVI
siempre le han hecho esta recomendación pues a la renovación carismática, de ayudar a que se forme la cultura de Pentecostés, la que puede fecundizar la civilización del amor y de la convivencia entre los pueblos. Nos dice, no os canséis de invocar fervientes y con insistencia, ven Espíritu Santo, ven, ven. Y dice Benedicto XVI, ¿qué es una cultura de Pentecostés? Es aquella en la que el Espíritu Santo, conocido, amado y frecuentemente invocado, en la que el estilo de vida deriva de la presencia activa del Espíritu Santo y de sus dones. Esta cultura se manifiesta en la liturgia, en la oración comunitaria, en la vida familiar, en la música, en el arte, en la educación, en la recreación, en la política y en las otras formas de interacción social. O sea, no es que nosotros seamos carismáticos solo en el grupo de oración y salgamos a hacer política o al trabajo o a la familia y ya no seamos carismáticos, ya no tengamos pues esa cultura de Pentecostés. Mire que Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, él nos decía que cómo cambiaría mucho la iglesia si todos viviéramos ese Pentecostés, si todos nos dejáramos llenar de él. Eso es un grito constante en nuestros corazones y en nuestros labios que digan a toda hora, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Creador, ven Espíritu de amor. Por tanto, la misión de la renovación es la misma de la iglesia. La RCC siempre busca la conversión, la salvación y la santificación de todas las personas y quiere verlas unidas en una asamblea eficaz como un pueblo de Dios. O sea, a pesar de que la renovación hace un énfasis en el Espíritu Santo, también nos debemos centrar pues en Dios Padre y en Jesús como nuestro Señor y Salvador. O sea, somos una renovación trinitaria. No, de hecho, pues no podemos separar a la Trinidad, ellos están unidos, sino que pues sin ahondar pues como en el misterio de la Trinidad, pues nosotros somos muy del Espíritu Santo. Bueno, el papel del Espíritu Santo en la iglesia no ha cambiado desde el día de Pentecostés. Hoy podemos experimentar una efusión del Espíritu, o sea, los dones, el amor, la presencia del Espíritu. Mire lo que nos dice el cardenal Suenens. El alma de la renovación del bautismo del Espíritu es una gracia de renovación pentecostal ofrecida a todos los cristianos. Eso está en el corazón, con el que vienen los dones espirituales y los carismas. Desde luego la RCC promueve una relación personal con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un compromiso para buscar la santidad obrada por el Espíritu Santo. Un llamamiento muy especial que tenemos es defender la iglesia. Mire como dice San Pablo, porque tú y yo estamos vivos en el Espíritu, tenemos un papel y una labor muy importante para defender a la iglesia en el poder del Espíritu Santo. Romanos 8:11. Debemos trabajar pues ser muy equilibrados, porque, o sea, no podríamos ser solo carismáticos, o sea, está la parte institucional y la parte carismática. Entonces, digamos que la institución de iglesia como tal sin carismas está muerta, pero el carisma también sin institución sería caótico. Por eso la importancia pues de estar siempre unidos a la jerarquía de la iglesia, a seguir pues las indicaciones de nuestros superiores. O sea, hay que obedecer. El que obedece no se equivoca. Recordemos que siempre debemos obedecer siempre y cuando no nos manden a pecar, ¿no? Porque pues la obediencia está sujeta siempre y cuando no, o sea, si alguien nos dice, yo le ordeno que vaya y cometa este pecado, por más que sea un superior, ahí sí no estamos obligados a obedecer. Ahora con el Papa Francisco se ha creado pues un charis, que es no tanto como de mandar, sino como de servicio, que es un organismo internacional que nos sirve pues, que nos da pues, presta pues como
unos servicios a la renovación. Recordemos que muchas veces la renovación, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, no es tanto como en mandar como una cosa pues como tan estructurada, sino es como más de un consenso, de unas recomendaciones, pero no es así tanto así, es más como una en función del servicio. Bueno, vamos a tomar pues como unas conclusiones. Entonces, como primera conclusión, el poder del Espíritu Santo opera una conversión profunda, transforma la vida de muchos y se manifiesta en la voluntad de servicio y testimonio. Conclusión número 2. La experiencia que está en base de la RCC comienza por un ver y oír. Tercero, la RCC quiere vivir un nuevo Pentecostés permanente bajo el poder del Espíritu Santo, que abre el corazón y la mente a una inteligencia nueva de la Sagrada Escritura y a un renovador amor a los sacramentos. Cuarta conclusión, la RCC busca la conversión, la salvación y la santificación de todas las personas y quiere verlas unidas en una asamblea eficaz como un pueblo de Dios. Quinta conclusión, la renovación tiene una labor también de ser una voz profética en la iglesia y en el mundo. Y así terminamos pues este tema. Muchas gracias. En los comentarios están las citas bíblicas y está pues la cuenta de la renovación por si alguno quiere hacer alguna donación. Dios les bendiga.